te preocupes. Buenas, good morning. It's great having you guys here with us here in the house of the Lord. Aunque estamos un poco más vacíos de lo usual, right? We're a little more empty than usual. Guys, no tengan miedo, que aquí no hay corona, estamos aquí bien, todo el mundo aquí hasta donde sepamos está saludable. We're all healthy as far as we know. Pero estamos ansiosos, deseosos de comenzar este culto otro domingo, ¿verdad? Sirviendo, adorando al Rey de Reyes, worshiping the King of Kings, con esta canción que es nueva para nosotros. Se llama en español Tu Poder, Creo en Ti, en español Famous For, donde vamos a reconocer las cosas que Dios ha hecho y por qué nosotros tenemos que adorarlo, porque Él merece nuestro loor y adoración. Why He deserves our praise and worship. So en ese espíritu le invito, si se quieren levantar donde sea que estén, wherever you guys are, here or at your homes, please join us as we sing what He's famous for. There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. I have a hope found in your name. I have a strength found in your grace. Your faithfulness, my fortress, over and over. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shout the mouths of lions, bring the bones to life, and do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you, Lord, I believe in you. Release your love inside of me. Unleash your power for all to see. The Spirit come and follow over and over. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shout the mouths of lions, bring the bones to life, and do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you, Lord, I believe in you. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor. Mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti. Mi fortaleza está en ti. Tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Amén, ¿verdad? Señor, te damos gracias porque tú le das vida a lo que un día está muerto. Para ti, tú venciste la muerte cuando tú resucitaste al tercer día, así mismo como había dicho. Lord, we thank you because you give life to dry bones. You conquered death when you came back, resurrecting after 3 days, just as you said you would. Señor, te damos gracias porque en ti hay esperanza, pero no solo cualquier esperanza, una esperanza viva, Señor. In you we have a living hope. And on that, Father, we just want to say thank you, Señor. Tenemos que reconocer tu grandeza y nada más decir gracias porque ¿quiénes somos nosotros
para merecer eso? Who are we to deserve that? Yet while we were still sinners, Lord, you gave your Son for us. Que aún siendo pecadores, Señor, tú mandaste tu Hijo unigénito para pagar el precio que tocaba a nosotros pagar, pero que no podíamos pagar. Gracias. Infinitamente te tenemos que dar gracias. Y Señor, sea con este servicio esta mañana, sea con tu predicador. Señor, ayúdanos donde sea que estemos. Be with us this morning with the servant that's going to bring your word. Wherever we may find ourselves, let us never lose sight of Calvary. In Jesus' name we pray. Amen. Se pueden sentar. With respect to announcements, con respecto a los anuncios, la semana va a seguir igual. Eso significa que los miércoles, los Robles se están reuniendo los miércoles en la mañana, ¿no? Wednesday mornings, they're doing a Bible study worship at the Robles apartments that are close by. Anyone's welcome to go, okay? Eso sigue funcionando. El que no vive en los Robles puede ir y visitar. Por favor, we need your help, right, and your support. En los miércoles en la noche, Wednesday nights, we do have our Bible studies here in the church. Tenemos nuestro servicio los miércoles en la noche con los estudios bíblicos y todo eso. Después tenemos los jóvenes, los viernes, Friday Nights Youth. Ellos están empezando a las 5:30 con los deportes. They're already doing sports at 5:30. Then at 7:30 they get started with their service. A las 7:30 empiezan con lo que es su servicio. El que quiere traer su muchacho, por favor, whoever wants to bring their youth, you're more than welcome. Se le pide máscara, right? But we'd love to see you guys. Un anuncio especial esta semana. We do have a special announcement. Se trata de este sábado, right? This Saturday va a haber un servicio de ayuno y oración. There's going to be a service of fasting and prayer here in the temple. ¿Verdad, Leti? Lo van a hacer aquí en el templo o en la cocina. Here in the temple, they're going to do it, all right? El propósito de ese ayuno y oración, the purpose of it, vamos a poner un video que demuestra, pero se trata de Franklin Graham, está organizando un prayer march en el Capitolio, okay? Una marcha de oración en el Capitolio de nuestro país. So, Abraham, si pudiera poner el video, if you could put the video, please. Capital. This country's in trouble. The only hope for America is God. And on the 26th of September, I'm holding a prayer march right here on the mall. And we're going to go from what's behind me, the Lincoln Memorial, all the way down to the Capitol, praying for this country. It's a prayer march. Prayer is our most important weapon. It allows us to go directly to the King of Kings, directly to stand in front of the throne of grace and make our petitions known directly to God. I believe in prayer, and I want you to join me right here on the 26th of September at noon on this mall as we march from one end of this mall to the other, praying for our nation. So eso es este sábado, Saturday, September 26. Y para los que no entienden inglés, Franklin Graham básicamente está diciendo que la oración es la arma más potente que tiene el creyente. Que a través de la oración nosotros podemos ir frente al trono del Señor y dejarle saber a Él nuestras peticiones y oraciones. En este caso, en this case, el punto de la oración es el sanamiento, the healing de nuestra nación, of our nation. Se sabe hoy día que la cosa está como loco. Generalmente eso pasa cada 4 años cuando hay una elección. Pero este año más que otros, this year more than others, I think it's just like more, like está más como aumentado el fervor, especialmente considerando que tuvimos esta pandemia, you know, with this pandemic. So este sábado a las 7 de la mañana aquí en la iglesia, un servicio de ayuno y oración. Después de eso pueden ir a su casa y seguir orando. Eso va a estar seguro en vivo a través de las redes sociales. Online, you're going to be able to follow that prayer march. Y van a caminar de un punto del Capitolio al otro, the mall, which is it's pretty impressive. So let's see, hopefully we could support them. Fuera de eso, el domingo que viene, servicio regular. Este domingo no tenemos nuestro pastor con nosotros. Our pastor's not with us this Sunday porque él anda en otra iglesia pastoreando, trayendo un mensaje en Tennessee, ¿no?
North Carolina, close enough, Carolina del Norte. Tenemos aquí nuestras bandejas de nuestros platos de ofrendas, our offering plates. El que quiera dejar su ofrenda durante el servicio está más que bienvenido. Y le voy a pedir a mi hermano Ernesto que venga aquí para que nos guíe en la lectura devocional esta mañana. In respect and reverence to the Word of God, I'm going to ask you guys to stand up. En reverencia a la palabra del Señor, le pido, donde sea que estén, hasta en su casa, que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Ernesto lo va a leer en español, yo en inglés. You pray at the end of it, okay? Sorry. Go ahead, ¿tú quieres empezar? 1 Corinthians chapter 1, 18 to 20 through 25. And the Word of God says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. For Jews request a sign and Greeks seek after wisdom. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block and to the Greeks foolishness. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. But to those who are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias en esta mañana, Dios. Queremos llegar hasta tu presencia con toda humildad, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, y dándote gracias también por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas en esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre, gracias porque tuviste a bien, Señor, darnos a conocer este misterio, poner en nosotros esta sabiduría, Señor, de conocer a Cristo, Cristo vivo, crucificado y resucitado para salvación, para nuestras almas, Dios. Oramos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y teniendo eso en mente, right? Having that in mind, ¿tú no crees que nosotros deberíamos cantar de su amor por siempre? Sing of his love forever? Join us as we sing this worship. Over the mountains and the sea, your river runs with love in me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, and I will always sing of your looking down. I can sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing.
todo el mundo vea tu luz. Danzará también como Dando fuerte, mi hermano. danzamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Y como dice esta canción, and no sorrow Lamb of God, by His own betrayed, the sins of men and the wrath of God has been on Jesus laid. Silent as He stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, He took a crown of thorns. On that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, Hallelujah, praise and honor unto Thee. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz
que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en aquella cruz, Señor, tú te derramaste, Señor. Tú cargaste el pecado del mundo. Tú cargaste mi pecado y el pecado de cada uno de nosotros, Señor, en ti. Aun cuando no había pecado en ti, Señor, tú cargaste nuestro pecado para que nosotros no muriéramos en esa cruz, Señor. Señor, para que nosotros tuviéramos salvación, ya que al tercer día tú resucitaste, Señor, y tú estás victorioso en los cielos, Señor, y pronto vendrás, Señor, y todo ojo te verá, Señor, y todo ojo confesará que Cristo es el Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu gran amor, ese gran amor en la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Le voy a pedir a Lázaro que pase para adelante. I'm going to ask Lazarus to come up front to lead us in the sermon. No, está bien. Sí, está mejor. Está mejor. Gracias, mi hermano. Está bien. Está bien. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué gozo el poder estar en la casa del Señor. Yo sé que todavía algunos, y con cierta lógica, tienen sus dolencias y es un riesgo, aunque tomamos todas las medidas de precaución, la distancia social, etcétera. Pero qué privilegio tenemos nosotros que en esta mañana, ¿verdad?, podemos estar aquí en la casa del Señor para poder alabarle y predicar de su palabra. Good morning, brothers. It's great having you guys here in the house of the Lord. It's certain that, a lot of us are still afraid with this virus and it's a struggle to get out. But either way, it's a privilege for us to just be here united in the house of the Lord, worshiping Him. Y en esta mañana queremos meditar en el texto que ya fue leído en el versículo de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, versículo 18 del capítulo 1. And this morning we want to focus and meditate on 1 Corinthians chapter 1:18 that we had already read. Y dice así la palabra de Dios. The Word of God says, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, pero a los que se salvan, but to us who are being saved, esto es a nosotros, it is es poder de Dios. the power of God. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por este día. Father, thank you for this day. Gracias por tu palabra, Thank you for your word, porque ella es la verdad. because she is the truth. Gracias por el amor que Thank tú you. nos has dado en Cristo, For the love you've given us in Christ Jesus, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. because He took our place on that cross. Y no hay nada que el hombre pueda hacer And there's nothing that man can do para poder reconciliarse contigo to reconcile themselves with you, si no es a través de Cristo. if not through Christ. Señor, tú nos has dado la tarea Lord, you've given us the assignment a tu iglesia to your church de predicar of preaching este evangelio, the gospel, que para muchos that for many es locura, it's foolishness, pero para ti but for es you poder de Dios. it's the power of God. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Ciertamente, Certainly, la muerte en la cruz the death on the cross era quizás la más terrible y grotesca muerte en el mundo antiguo. was the most grotesque and painful way to die back then. No sabemos su origen ciertamente, We don't know the exact origin of it, pero la mayoría de los historiadores but most historians dicen que la crucifixión say that crucifixion fue originalmente usada por primera vez was first used por los persas. by the Persians. Después esta práctica se generalizó Afterwards, this practice started y cuando los romanos taking more shape, and when the Romans en el año 63 antes de Cristo came along in 63 BC, tomaron el poder, and they took power,
de casi todo el mundo conocido en aquel tiempo, They basically took over the whole world. They had conquered it. la aplicaron a sus enemigos They would apply it to their enemies con una fuerza tan brutal in such a brutal way que en muchos lugares that in many places la crucifixión era the crucifixion was quizás la idea más temida por los enemigos de Roma. It was what all the enemies most feared from the Romans. La crucifixión no solo implicaba Crucifixion not only did it imply el sufrimiento físico de la persona, the physical suffering of that person, que ciertamente lo era, which obviously it was, sino además but also la persona era humillada moralmente the person was humiliated porque se le desnudaba, because they would strip them naked, se le abofeteaba, they would beat them down, se le escupía el rostro. they would literally spit on their face. Cada persona que pasaba por frente de la cruz Whoever would walk in front of that cross estaba literalmente autorizada was legally authorized a burlarse de esa persona to mock that person colgada en la cruz. hanging on that cross. Y aún más, And furthermore, el castigo por esa persona era condenada. that punishment that that person received, Estaba allí en un letrero his offense was actually written para exponer la falta o el delito cometido. to explain the crime that was committed. De esta manera, And obviously by doing this, la crucifixión llegó a ser una práctica detestada y temida, crucifixion ended up becoming a practice that was just detested sobre todo por dos razones. for two principal reasons. Los judíos tenían dos razones fundamentales. The Jews had two principal reasons to detest us. La primera era The first one, que el gobierno romano that the Roman government era el único que tenía la autoridad para imponer este castigo. was the only one with the authority to impose this. Por eso cuando leemos los That's- evangelios, That's why when we read the Gospels, notamos sobre todo ahí en el evangelio de Juan, in particular in John's Gospel, Juan 18, John 18, 30 al 32, 30 to 32, que los principales judíos, that the principal Jews, fariseos, Pharisees, sacerdotes, priests, fueron a Pilato they went to Pilate para pedirle autoridad para colgar a Cristo en la cruz. to ask basically for permission to hang Jesus on a cross. Pero había una segunda razón But there was also a second reason por la que aún era mucho más tenebrosa la cruz para los judíos. And the second reason for which it made it that much more worse for them, detestable, the idea of hanging on a cross. Podemos buscar el pasaje en el libro de Deuteronomio, You'll look up in the book of Deuteronomy, en el capítulo 21, 21, versículo 23, 23, y allí dice la palabra de Dios and the Word of God says there que la persona que moría en la cruz that the person who died on the cross era considerada maldita por Dios. was considered cursed by God. En consecuencia, Consequently, el estigma de la cruz the stigma of that cross iba más allá del sufrimiento físico was more than just physical suffering, y también and also la tremenda humillación moral the incredible humiliation para la persona que era considerada digna de la cruz. that person who had warranted being hung on a cross. Tanto judíos como gentiles It wasn't just the Jews, but the Gentiles as well. veían con marcado menosprecio a un hombre crucificado. They would look at anybody hanging on that cross very Pero- negatively. Pero en el caso de Cristo, aún más. In Christ's case, it was even more so. ¿Cómo era posible How was it possible que este hombre, that this man, que era el Mesías, who called himself the Messiah, que venía a redimir al hombre, Redeemer of man, estuviese colgado allí
would be hanging there, siendo humillado en esa muerte tan espantosa. being humiliated in the most gruesome of deaths. ¿No era acaso el mismo Dios Was he hecho not carne? God made in flesh? And Esto realmente era una locura para el pensamiento humano. this ended up being, of course, foolishness to any human way of thinking. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, 700 years before Christ, the prophet Isaiah, pudo describir magistralmente he was able to write clearly los sufrimientos de Cristo en la cruz. the sufferings that Christ was going to suffer on that cross. Quiero que ustedes vayan conmigo Join me. al capítulo 53, Isaiah 53, los versículos del 1 al 5. verses 1 to 5. El profeta se hace la siguiente pregunta. The prophet ¿Quién asked himself the following: ¿Quién ha creído nuestro anuncio who has believed our report? y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And to whom has the arm of the Lord been revealed? La pregunta era una pregunta lógica, porque humanamente hablando It was a logical question because, speaking in general terms, era inconcebible it was incomprehensible que el Dios encarnado, Cristo, tuviera que morir en la cruz. that God made man would have to die in a cross. Y esta idea no encajaba And this idea, of course, it just wouldn't go in para nada en la mente humana. the human's mind. Y después de describir de una manera bien precisa y clara, And after clearly describing en el things that were versículo 5, in verse 5, quiero que notemos una idea muy importante. I want to focus on a particular idea. Dice allí la palabra, The word says, mas él, y está refiriéndose a Cristo, but he, referring to Jesus, fue herido was wounded por nuestras rebeliones, for our transgressions, por la mía, mine's, por la tuya, yours, por la de toda la humanidad, all of humanity's, molido por nuestros pecados. bruised for our iniquities. Y aquí la palabra hebrea molido And here this word bruised, the es Hebrew word, medujá, is medrujada, que también significa aplastado, literalmente aplastado which means to literally crush por nuestros pecados, for our sins. por tu pecado, por mi pecado. Your iniquity, my iniquity. Luego Cristo no era un otro crucificado más, But Jesus wasn't just any other person crucified. porque además de la dolencia física, Because beyond the physical pain, de la humillación moral a la que fue expuesto nuestro Señor, the humiliation that he was exposed to, Él fue el único crucificado he was the only one crucified que cargó el pecado de la humanidad, that carried on his shoulders the que weight of cargó tu pecado y mi pecado. everyone's sins, yours and mine. Y ahí está la diferencia. And there's the big difference. Nunca nadie Never, pudo sustituir a Cristo en la cruz. never has anyone been able to substitute Christ on that cross. Sin embargo, However, el Cristo muerto en la cruz para fe God crucified on that cross for our faith se convertía en un obstáculo para la mente no iluminada por el Espíritu Santo. ends up becoming an obstacle, a stumbling block for those who aren't enlightened by the Holy Spirit. Porque esa mente no puede aceptar al Cristo de la cruz. Because that mind cannot accept Christ on a cross. Y no es cierto que el Cristo de la cruz And isn't it certain that that Christ on the cross no es nada popular. is nothing popular? Cuando Cristo estaba aquí con nosotros, cuando se encarnó, When he was here in man form, ¿por qué le seguían? he was being persecuted. Por los milagros, He was being followed only for his miracles, por las sanidades, for his healings, por su mensaje. his message. Pero cuando le crucificaron, aún sus propios discípulos le Oh. abandonaron. Once he got crucified, even his own disciples abandoned him. El hombre moderno, Today's man, y el de toda la historia de la humanidad, modern man as well as just over history, no difiere de los judíos ni de los gentiles del siglo I. we're no different than those Jews from the first century. Siempre tratando Always trying de rechazar
to reject ese mensaje that message del Cristo de la cruz. of Christ on the cross. Dice allí la lectura que leímos, In that devotional that we read, que ya que en la sabiduría de Dios, en el versículo 21 de 1 de Corintios 1, 1 Corinthians 1:21, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, agradó a Dios it pleased God salvar a los creyentes through the foolishness of the message por la locura de la predicación. preached to save those who believe. Tomen las páginas de cualquier libro de historia Grab any historical book, y van a ver and you're going to see cómo en todo tiempo, how for all time, en todo lugar, everywhere, la sociedad ha rechazado la predicación del Evangelio de Cristo. society has rejected the preaching of this message, the gospel, A puntos que pueden ser insólitos. to the point that they could become just disturbed with this. Esta historia This story que les voy a narrar brevemente that I'm going to explain to you is going to make a lot. You're gonna ocurrió scratch el your head. 16 de enero Happened January 16, 1918. 1918. El gobierno comunista de la antigua Unión Soviética The communist government of Russia, of the Soviet Union, I'm sorry, acusó a Cristo, they accused Christ, a Dios, God himself, al Evangelio, the gospel, de odio of hate contra la raza humana, against humanity, genocidio, genocide, irracionalidad irrationality, y locura del mensaje del Evangelio. and the craziness of the gospel. The Y foolishness. por insólito que parezca, And as crazy as this may sound, se hizo un juicio contra Dios. they actually had a trial against God. Este juicio fue dirigido This trial was directed por lo que sería el ministro de Educación de la antigua Unión Soviética, by the Ministry of Education of the Soviet Union, llamado former, Anatoly Lunacharky. a person named Anatoly. El fiscal de ese juicio, The prosecutor of this durante trial, 5 horas, for 5 hours, presentó las acusaciones contra Dios. presented their arguments against God. Y las acusaciones eran las siguientes, básicamente. And their arguments were the following. La Biblia es una mentira. The Bible is a lie. Dios y Cristo y el Evangelio God, Christ, and the gospel son un mensaje de odio y no de inclusión. are messages of hate and not of inclusion. ¿Se les parece a cosas que están pasando ahora? Doesn't that sound familiar? Y aún así, después de 5 horas de debate, And even Dios so, fue after 5 hours of debate, condenado y encontrado culpable. God was found guilty. Se le permitió a un abogado de la defensa, They allowed a defense attorney, por supuesto del mismo sistema comunista, of course, the same Soviet Union, que presentara sus argumentos para defender a Dios, a la Biblia y al Evangelio. to present his arguments to defend Christ, God, and the Bible, the gospel. ¿Y saben qué dijo ese señor abogado? And you'd be surprised to know what this guy said. Démosle un permiso, un tiempo, algo para que Dios, el Evangelio, puedan cambiar, porque ellos están locos, tienen un tremendo, severo y trastorno psiquiátrico. Let's give them some time for them to change their stance on things because they're completely crazy. De todas formas, However, la próxima mañana, the following morning, Dios fue condenado a muerte por fusilamiento. God was condemned to death by fire. Y aunque ustedes no crean esto, pueden leerlo. And it may sound crazy, but look it up. Hubo un pelotón de fusilamiento They literally had a whole armament of people. que disparó al cielo They all aimed to the para sky destruir a Dios mientras maldecían el nombre de Dios. to kill God while they cursed his name. Pueden leer eso, está en los libros de historia. That's historical. Look it up. ¿Por qué
nos preguntamos, ¿por qué el mensaje de la cruz es tan rechazado? We got to ask yourself, why is the message of the cross so rejected? La respuesta es sencilla. It's a simple answer. El mensaje de la cruz es la más grande sacudida al orgullo humano. The message of the cross is the strongest punch in the face to man's pride. Porque la cruz trata directamente con la necesidad del hombre Because the que cross está en pecado. deals directly with the man who is in sin. Y el pecado es un término que al hombre no quiere aceptar. And sin is a term that man doesn't want to accept. ¿Por qué? Why? Porque describe la violación de la santidad de la ley de Dios. Because it describes a violation of the holiness of God. Y lo confronta con su delito And it confronts them with their offense y la necesidad que tenemos and todos the need that we all have de Jesucristo. to have Jesus. Y dice el pasaje que leímos In the passage that we read, que este mensaje que para el mundo that this message that for the world es locura, is foolishness, para nosotros but to us es poder de Dios. it is power of God. Y hay tres cosas fundamentales And there's three fundamental things en las que el poder de la cruz de Cristo that have to do with the power cambia al hombre and how it changes man. en pecado Man who's in sin por una nueva criatura, for a new being, por un hombre nuevo. a new man. No el hombre nuevo que las filosofías de este mundo Not the new man that today's philosophy han tratado de imponer, has tried to impose on us, actuando externamente acting outwardly, y no cambiando al hombre internamente. but not focusing on the inward man. Yo quiero que vayamos allí a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Let's go to Galatians chapter 3:13. Y hay un pasaje muy revelador allí. And we have a very revealing passage here. Vamos a leerlo. Let's read it. Ah, perfecto. Fíjense lo que dice allí, hermanos. Check out what it says, brothers. Cristo Christ nos redimió de la maldición de la ley, has redeemed us from the curse of the law, hecho por nosotros, having become a curse for us, maldición. a curse for us. Y ahora hace referencia al texto que leímos en Deuteronomio. And Porque está escrito, And now it makes reference to what we read in Deuteronomy. maldito For it is written, cursed todo el que es colgado is everyone who hangs en un madero. on a tree. ¿Cuál es la palabra clave en este texto? What's the key word here? Redimir. Redeemed. Cuando leemos apresuradamente esta palabra When we just skim through this y no nos detenemos a pensar lo que ella significa, and don't really pause to think what exactly it is, no podemos entender el texto. we can't understand the text. ¿Por qué? Why? Porque la palabra redimir Because the word redeemed, implica volver a comprar, it implies to buy something again, pagar de nuevo to pay once again por algo que por una razón se había poseído anteriormente for something that once you had, y ya no es nuestra. but you no longer have. Eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. That's what God did with you and with me. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, When we didn't have Christ in our hearts, el Señor no era el dueño de nuestro corazón. He wasn't the owner of our hearts. El sacrificio de Cristo está allí como una cuenta en el banco, His sacrifice is there like an account in the bank disponible para pagar tu pecado y el mío. that's available with funds to pay for your sins and mine. Pero el hombre muchas veces, ¿qué hace? But man many times does what? Rechaza esa redención. They just reject that. Y aquí está la gran paradoja del cristianismo. And here's the grand paradox of Christianity. Cristo dio su vida, Christ gave his life, tomó mi lugar, took my place, el lugar que me correspondía a mí my place o a that todos nosotros, was for not just me, but all of us, para darnos to give us un lugar en el cielo. a place in heaven.
¿No es maravilloso esto, hermanos? Isn't that incredible? Si el camino cristiano no empieza ahí a los pies de la cruz, If the Christian walk doesn't start at the foot of the cross, realmente usted no está en el camino cristiano. in reality, you're not on the right path. Por mucho que usted se sepa la Biblia, You could know the whole Bible in and out. que venga al templo, You could come here every day. que haga todo tipo de acto, You could do every righteous act. tiene que empezar por ahí. It starts there. Usted tiene que ser redimido por la preciosa sangre de Cristo Jesús. You need to be redeemed by the precious blood of Christ Jesus. Porque el único que puede redimir al hombre de pecado, Because the only one who could redeem man from sin, caído en delitos contra Dios, who's fallen in sin against God, es Jesucristo. is Jesus Christ. Pero However, en la búsqueda del hombre nuevo, in that searching for a new man, ha habido desde el inicio de la humanidad since the beginning of time, una cantidad de veces que el hombre there have been many times where man ha intentado has tried comprar o cambiar al hombre to caído buy or to change that fallen man a través de falsas religiones, through false religions, de filosofías humanas, human philosophies, de sistemas políticos, political systems, de la nueva era, new age, que no es nueva realmente. that in reality isn't so new. Y más recientemente, And el mundo se aboca, está llegando most recently, the world's just a una religión globalista, coming to a global religion, en lo que todo el mundo va, cualquier idea va a ser mezclada allí one where every idea is welcome y va a ser aceptada como buena and every idea is a good idea para redimir al hombre. to redeem man. Pero ni aún los más sobresalientes líderes de distintas religiones, But even the most exemplary leaders of any religion, por citar Mahoma, Buda, Buddha, Mahoma, se atrevieron a morir en la cruz como lo hizo Cristo, dared to die on a o a dar cross sus vidas de alguna manera or to give their lives, y prometer la salvación del hombre. promising eternity. Queridos hermanos, amigos, Brothers, sisters, por medio de la cruz de Cristo, through que es the el cross, poder que Dios ha dado para cambiar al hombre, in that cross, through Christ, is the power to change man. Cristo hizo otra cosa además de redimirnos. Christ did another thing besides redeeming us. Cristo nos reconcilió He con el Padre. reconciled us with the Father. En Colosenses 1:20 el apóstol Pablo escribe, In Colossians 1:20, y por medio de él, and through him, o sea, de Cristo, Christ, reconciliar consigo to reconcile all things to himself, todas las cosas, all things, así las que están en la tierra whether things on earth como las que están en los cielos, or things in heaven, haciendo la paz having made peace mediante la sangre de su cruz. through the blood of his cross. Así que la segunda razón por la que el poder de la cruz se manifiesta cambiando al hombre, So the second reason the power of the cross actually manifests in the además de changed man, redimir, on top of redeeming, Dios te reconcilia, Cristo te reconcilia con Dios. is reconciliation through Christ Jesus with God. Si no estás reconciliado con Dios, If you're not reconciled with God, no puedes tener la paz de Dios. you can't have the peace of God. Ustedes seguramente, como yo, You guys, surely as I, conocen a muchas personas que buscan la paz de Dios. know many people who seek the peace of God. Y son sinceras, And they're honest. son sinceras, They're honest. pero But no quieren empezar they por don't el want to primer start paso. with the first step. Tienen que ser redimidas por la sangre preciosa de Cristo. They need to be redeemed by that precious blood of Jesus. Y automáticamente And automatically, el proceso de reconciliación, volvernos that process of reconciliation a ser turns amigos de Dios. us back into friends with God. Porque mientras usted no ha hecho eso, Because until you haven't done that, y por duro que parezca esta expresión, however hard this may sound, usted es enemigo de Dios. you're an enemy of God. Dice también el apóstol Pablo en Romanos 5:10, The Apostle Paul in Romans 5:10, porque si siendo enemigos and have made us kings
Tú y yo fuimos enemigos antes de Dios, antes de conocer a Cristo. You Aunque and no te I reconocías como enemigo. were enemies of God before knowing Him. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios While enemies, we were reconciled with God por la muerte de su Hijo, by the death of His Son. mucho más, Many more, estando reconciliados, being reconciled, seremos salvos por su vida. shall be saved by His life. Y hay otra cosa más, que es la consecuencia final del poder de Cristo en la cruz. And there's another thing that ends up being the final result of Christ on that cross. Y es que por medio de la cruz, And it's that through that cross, Cristo no solo nos redimió, not only did He redeem us, nos reconcilió con Dios, He reconciled us with God, sino que también nos santificó. but He also sanctified us. Dice Primera de Corintios 1:30, 1 Corinthians 1:30, mas por Él, but through Him, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, we are in Christ Jesus, el cual nos ha sido hecho por Dios, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God sabiduría, and righteousness, santificación and sanctification y redención. and redemption. Y aquí también la gente se equivoca en el concepto. And here people also get it twisted in the concept. Muchas personas piensan que la santificación Many people think that sanctification es vestir un uniforme blanco, is to dress in a white robe, es tener una luz extraordinaria sobre nuestras is cabezas, to have a spotlight on our heads, es vivir una vida de ermitaño is to live a hermit en un life convento, in a convent, alejado del mundo, away from the whole world, o cualquier otra actitud or whatever other attitude que puede ser buena en sí misma. that could be good in and of itself. Pero eso no es lo que tenemos que incorporar a nuestra vida. But it's not what we need to incorporate in our lives. Hoy día, Today, en el mundo que vivimos, in the world we live, en una sociedad que rechaza los valores cristianos, a world that rejects los Christian valores del values, Evangelio, the values of the gospel, el significado de la cruz the meaning y of the su cross, poder, and its power, siguen siendo continue being la única solución para este mundo. only solution for this world. Aunque para el mundo Even though for the siga world, siendo locura. it continues being craziness. Nada habla con mayor claridad Nothing speaks more clearly about this, del amor de Dios about His love, que la cruz de Cristo. than the cross, Calvary. Porque Cristo tomó mi lugar, como dije, Because Christ took my en la place cruz on that cross para darme un lugar en el cielo. to give me a place in heaven. Hoy día, y qué bueno que el pastor está predicando de esto, Today, it's a great idea that Pastor started a series on this. la fundación de los valores cristianos The foundation of Christian está en values. crisis. It's in crisis. Tú y yo, You and I, que somos la iglesia de Cristo, the church, tenemos que predicar este mensaje we need to preach this message que sigue siendo that continues being visto como locura seen as foolishness por el mundo. by the world. Pero la jornada de compañerismo But this journey of con el companionship Señor with Jesus with God, empieza a los pies de la cruz. it starts at the foot of the cross. Ese día, That day cuando reconocimos when we recognized que solo Cristo that only Christ puede redimirnos can redeem us de nuestra pasada manera de vivir. of our former way of living. Y les voy a decir algo que ustedes saben. And I'll tell you something that surely you know. Hoy más que nunca, Today, more than ever, la gente del mundo the people of this world, están mirando they're looking at us. si nosotros de verdad They're looking to see if we truly vivimos live lo que predicamos. what we preach. Y es triste ver And it's sad to see cómo incluso líderes cristianos how even religious Christian leaders están dando malos testimonios. are providing bad testimony. Eso no justifica que la persona rechace a Cristo, porque
El testimonio de Cristo es limpio y santo. That doesn't justify someone rejecting Christ because Jesus' testimony is clean and holy. It's perfect. Pero frente al secularismo, But in light of secularism, el relativismo this idea of relativity, y la apostasía de nuestros días, and the apostasy of our days, nos encontramos con un enorme reto. we're confronted with this huge challenge. Y es la decisión That being the decision de vivir en Cristo of living in Christ como Él nos manda. as He calls us to. Y es difícil. And it's hard. Y es difícil nadar contra la corriente de este mundo. It's hard to swim against the world's Muy current. difícil, muy difícil. Very hard. Pero si tenemos But if we have la ayuda del Señor, His help, podemos hacerlo we can do con it su ayuda. with His help. Y aunque para el mundo And even though for the world, este mensaje del Evangelio this message of the gospel es una locura, is foolishness, para nosotros, querido hermano y amigo, for us, brothers, el mensaje de la cruz the message of the cross es la esencia is the essence, irreducible irreducible y verdadera and true de nuestra fe. of our faith. Que el Señor les bendiga. May God bless you. Gracias, Lázaro. Thank you very much. Guys, y bueno, it's been a long time. Hace tiempo que no terminamos en tiempo, right? It's been a lot. Creo que eso es una señal que tenemos otro predicador. So, muchas felicidades, Lázaro. Thank you so much. It's been a pleasure having you guys. Vamos a cerrar este servicio en oración, ¿ok? Vamos a ponernos de pie. Let's stand up and close this service in prayer. Padre Celestial, Heavenly Father, we thank you for this message that was just brought here. Te damos gracias por el mensaje que tu siervo Lázaro trajo esta mañana. Y nuestra petición es que cada uno de nosotros que estamos en esta iglesia, Señor, vamos a empezar con esta iglesia, Señor. Let's start with our church. That everybody here in this church recognize your message, not as foolishness, but as power of God. Que tu mensaje no sea locura, sino poder de Dios. Y no solo para esta iglesia, sino para este pueblo donde nos encontramos. Ellos necesitan de ti. They need of you, Father, and we pray that you can use us in whichever way you can, Señor. Úsanos de la manera que tú encuentres digno para nosotros ser instrumentos para ti, Señor, y llevar este mensaje que el mundo tanto necesita. Gracias te damos, Father. We thank you so much for using something as simple and as small as us. Gracias por el privilegio de usar algo tan insignificante como nosotros para algo tan grande, Señor. En tu santo nombre nosotros te damos gracias. In your holy name we pray and we say, Amen. Estamos despedidos.